Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Algo debe de estar cociéndose en la Antártida y de hecho algo muy importante porque hace pocas fechas saltó la noticia de que diferentes políticos y líderes religiosos de Estados Unidos y de Rusia, estamos hablando de John Kerry, secretario de Estado norteamericano, y del patriarca Kirill, líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, han estado realizando viajes a la Antártida, al extremo sur del planeta. Unos viajes extraños, repentinos y llenos de incongruencias a la hora de supuestos cambios en sus recorridos por supuestos cambios en las condiciones meteorológicas. Esto ha sido un tema de debate en todo el mundo, sobre todo por las razones de coincidir estos dos líderes allí. ¿Qué se podría haber descubierto en la Antártida para que los dos países más importantes del mundo hayan mandado a dos de sus principales figuras políticas y religiosas a este punto del mundo? Pues es muy curioso porque ha sido uno de vosotros, un telespectador de este canal, el que me ha avisado de que podría haber descubierto el famoso Die Glocke, la famosa campana, el proyecto científico secreto realizado por la Alemania nazi que habría permitido, entre otras cosas, haber controlado las leyes de la gravedad, además de poder ver lo que serían imágenes del futuro y del pasado en su interior. Estamos hablando de un artilugio, de un invento asombroso que era capaz de cambiar las leyes del tiempo, además de poder usarse como arma. Era capaz de disolver los cuerpos en un radio de 200 metros, gelificando la sangre, y bueno, pues estamos hablando de un auténtico espanto a nivel de ingeniería para utilizarse contra cualquier otra potencia. Estamos hablando de una filtración que hubo en su momento de este Die Glocke, que parte de un periodista que se llama Igor Witkowski, que tuvo conocimiento de unas transcripciones originales de un oficial de las SS llamado Jakob Sporrenberg, que habría participado en este proyecto original. Y claro, es muy curioso porque aquí las imágenes que estamos viendo pues parece que se corresponden exactamente al proyecto original. Podemos comprobarlo, están en las coordenadas 63 grados 28 minutos 50.42 segundos sur y 57 grados 18 minutos 32.17 segundos oeste, y si nos fijamos bien tiene la misma forma que tenía la descripción y los planos de Witkowski, un aparato de forma acampanada y con un diámetro aproximado de 2,7 metros y una altura entre 3,7 metros y 4,6 metros. Es interesante observar que la imagen es la de un objeto sólido que tiene sombra y que tiene una parte inferior más lisa y más grande con respecto al cilindro superior, a la parte superior. También es interesante observar que en la imagen parece que está ligeramente inclinada hacia atrás, es decir, está semienterrada, como si estuviese accidentada, aunque por supuesto esto es totalmente subjetivo. Hemos encontrado por tanto la famosa campana relacionada con el ocultismo nazi y las sociedades secretas del Tercer Reich. Pues es difícil de decirlo, por supuesto. Ningún país desde luego mandaría a sus presidentes allí por cuestiones de seguridad, pero sí mandaría a sus hombres de confianza, al menos para recabar información. La presencia de John Kerry y del líder Kirill encaja con una situación geopolítica que podría cambiar el rumbo de la Tierra y de las guerras del futuro si una de las dos potencias se hiciera con ella. Es evidente que a día de hoy ni Estados Unidos ni Rusia pues quieren enfrentarse y enfrascarse en una guerra nuclear, pero sí estudiar lo que hicieron los nazis en este proyecto ultra secreto que estuvo relacionado, por cierto, con el incidente de Gettysburg del año 1965 en los Estados Unidos. Allí, el día 9 de enero de ese año, se produjo un accidente similar al de Roswell, con un ovni similar al de una campana, y el ejército acordonó la zona. Según los testigos, el objeto, con capacidad
antigravitatoria, pues por sus movimientos llegó a estrellarse en la zona sin poder maniobrar lo suficientemente bien como para tener un aterrizaje controlado. Se supo que el objeto no sufrió daños significativos y se supo también que el gobierno de los Estados Unidos lo llevó a la base de Wright-Patterson, también relacionada con otros accidentes como por ejemplo el de Aztec en Nuevo México a final de los años 40. De hecho, la caída, decían los testigos, que fue lenta, como si estuviese intentando ser dirigida desde algún sitio, pero que finalmente pues acabó pues estrellada o semiestrellada, podemos decir, como lo que aparece en esta imagen de Google Earth de la Antártida. Es muy curioso porque algunos testigos dijeron haber visto algunos símbolos en la parte de abajo, símbolos que han sido identificados como símbolos ocultistas que pues venían siendo utilizados por algunas logias de la Alemania nazi del Tercer Reich. Las descripciones del objeto fueron idénticas a las que se tienen en los diseños que se realizaron de Die Glocke en base a las declaraciones del oficial nazi, y es lo mismo que lo que estamos viendo en estas imágenes de Google Earth de la Antártida. Y aquí está la clave, porque si a los nazis este objeto que diseñaron en la cúspide de su desarrollo científico, y es que se sabe que la mejor generación de científicos de la historia pues la tuvieron los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, repito, si a los nazis este aparato equipado con dos cilindros contrarrotativos que serían además llenados con una sustancia parecida al mercurio de color violeta en una base similar a lo que vemos en esta fotografía de la Antártida, pues si a ellos se les descontroló, podría ser posible que a los americanos, habiéndolo recuperado, también se les descontrolara, que nunca supieran dónde estaba y que ahora hubieran localizado su paradero y tuvieran que ir a verlo con sus propios ojos, avisando incluso a Rusia de lo peligroso que era y que sigue siendo. ¿Sería posible que aquí lo que estuviésemos viendo sea un auténtico secreto de Estado y se acaba de descubrir? Lo ha descubierto este chico que me ha mandado el email, y de hecho estuviésemos ante un escenario largamente esperado por esas dos potencias. Estaríamos ante una noticia que sería la noticia del siglo. Los nazis diseñando un aparato capaz de doblar las leyes del espacio y del tiempo, un arma brutal capaz de cargarse cualquier tipo de vida en un radio de 200 metros, haciendo que su creación apareciera 20 años después en Estados Unidos, que los Estados Unidos lo estudiaran, que lo perdieran otra vez, igual que les pasó a los americanos, y que lo encontraran de nuevo, y claro, los americanos tuviesen que llamar a Rusia y que mandasen a su mandamás, los americanos, y los rusos también a su líder, uno de los principales líderes. Putin no habría ido allí por cuestiones de seguridad, pero sí habría ido uno de sus principales hombres de confianza, el patriarca Kirill, y claro, estaríamos ante una situación que sería lógica ante un descubrimiento sobre esta Die Glocke, sobre esta campana que habría aparecido una vez más, quizá tras un viaje espaciotemporal como el que realizó desde los años 40 hasta que apareció en el año 65 en Estados Unidos. Se ha descontrolado Die Glocke 2 veces y esta es la segunda vez que se descubre. Bueno, pues esto es increíble porque estaríamos ante un hallazgo científico asombroso y también con el ingenio más increíble que jamás haya realizado el ser humano, que desde luego si está en funcionamiento pues es mejor no acercarse, pero desde luego si no está en funcionamiento pues lo mejor desde luego sería ir allí y observarlo, y contando con que Estados Unidos pues llamase a Rusia y dijera: mira, esto está aquí, vamos a ver qué hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial. A mí todo esto desde luego me parece extraordinario y por supuesto, como siempre, no nos van a decir qué es lo que hay ahí y si es Die Glocke
bloque o no. Un arma tan potente, por supuesto, que cambiaría el mundo, pues no debería de caer en manos de ninguna potencia, de ningún loco, por ejemplo Corea del Norte. ¿Iríamos a verlo? Por supuesto que iríamos a verlo. ¿Y lo estudiaríamos? Pues desde luego que sí. ¿Lo diríamos al mundo? Pues quizá no, esto dependería de nosotros. Y esto desde luego sería muy peligroso para algunas potencias que tienen problemas con otros países cercanos. Ahí está un poco el misterio de todo esto, ¿no? Bueno, pues aquí dejo las imágenes, por supuesto completamente subjetivas, y ahí siempre quedará el misterio de esta campana que, bueno, pues trae consigo una increíble tecnología detrás y que trae consigo también el tema de los viajes temporales que al parecer los científicos del Tercer Reich sí llegaron a controlar y sí llegaron a descubrir. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.